Hay un metal al que, día tras día, confiamos la vida de la tripulación dentro de una cápsula de acero a cientos de metros de profundidad. Imagina un tubo que no puede permitirse ni una microfisura cuando lo presiona una columna de agua, equivalente a decenas de pisos de altura. No es una aleación de ciencia ficción, sino acero real, capaz de soportar más de 100.000 psi de presión y al mismo tiempo mantenerse lo suficientemente vivo como para no desmoronarse, sino respirar elásticamente junto con el casco del submarino. Hoy verás de qué está realmente hecho el casco resistente de un submarino, por qué el titanio resultó ser un héroe de las profundidades demasiado costoso, y cómo los ingenieros logran que el metal aguante allí donde cualquier acero común se habría aplastado hace tiempo como una lata de conservas. El casco resistente de un submarino no comienza con la pintura ni las técnicas de camuflaje, sino con el metal del que está hecho su casco interior. El casco resistente es un tubo cilíndrico de acero de paredes gruesas, dentro del cual se encuentran los compartimentos, la tripulación y los equipos. Es él quien soporta la monstruosa presión de las profundidades, mientras que el casco exterior ligero, las formas y la torre son cuestión de aerodinámica e hidrodinámica. Cuando el submarino desciende a cientos de metros, sobre cada pulgada cuadrada de su casco presiona una fuerza como si le hubieran puesto encima todo un edificio de varios pisos. A 500 metros de profundidad, la presión alcanza aproximadamente 50 atmósferas, es decir, unas 50 bares, y el acero debe resistirlo sin la más mínima grieta. Para que esto sea posible, se utilizan aceros aleados especiales de alta calidad. Un ejemplo clásico es el acero estadounidense HAI 80. Las siglas HAI significan High Yield, es decir, alto límite de fluencia. El acero solo comienza a deformarse de forma irreversible cuando las tensiones alcanzan mínimo 80.000 PNOO. Para submarinos, el HI 80 permite una profundidad operativa de aproximadamente 550 metros. Más adelante apareció el acero HI 100, con un límite de fluencia ya cercano a las 100.000 PNOSI, es decir, unos 700 megapascales, lo que permitió diseñar submarinos para profundidades de alrededor de 690 metros. La diferencia de unas pocas decenas de megapascales en realidad significa cientos de metros adicionales de zona de supervivencia del casco, antes de que las tensiones se acerquen a niveles críticos. La composición química de estos aceros está lejos de ser simple hierro con carbono. Se les añade níquel, cromo, molibdeno, manganeso y otros elementos en proporciones exactas. El níquel aumenta la tenacidad al impacto y reduce la temperatura de fractura frágil. El cromo refuerza la resistencia a la corrosión y la dureza. El molibdeno ayuda a resistir el arrastre y las tensiones concentradas localmente. El resultado es un acero que incluso a bajas temperaturas del agua de mar mantiene su plasticidad y no se parte como vidrio ante un golpe o una carga brusca. Para los submarinos militares, esto es crítico. El casco debe soportar el impacto de las olas, los golpes de ariete y sus propias maniobras, sin mencionar las posibles cargas explosivas. La historia que sigue es ya la historia de planchas gruesas y soldaduras complejas. Las planchas del casco resistente tienen varios centímetros de espesor. Se curvan en potentes cilindros, formando secciones cilíndricas. El curvado debe ser tan preciso que al unir las planchas se forme un anillo perfectamente regular,
sin tensiones internas ni ovalamiento. Varias de estas secciones se ensamblan en anillos del casco. Compartimentos separados que luego se sueldan entre sí en todo el perímetro. Cada costura longitudinal y circular es potencialmente el punto más débil. Por eso, las exigencias para la soldadura no son menores que para el propio acero. Se utiliza soldadura automática por arco sumergido, se controla cuidadosamente la temperatura de precalentamiento y poscalentamiento para evitar la formación de zonas templadas frágiles y grietas internas. Después de soldar, las juntas se inspeccionan con métodos no destructivos. Se utilizan radiografía, ultrasonido, pruebas con partículas magnéticas. El objetivo: detectar hasta las imperfecciones microscópicas, poros, inclusiones de escoria, que bajo la presión de las profundidades pueden convertirse en el origen de una grieta. Si se detecta un defecto, la soldadura se corta y se vuelve a soldar. Estas operaciones se repiten hasta que la estructura supere todo el conjunto de pruebas, incluidas las hidráulicas. El casco puede colocarse en una piscina especial o cámara para verificar cómo se comporta bajo presión, equivalente a varios cientos de metros de columna de agua. En la Gures, parte de esta lógica se llevó al extremo mediante el uso de aleaciones de titanio. El titanio tiene menor densidad que el acero y al mismo tiempo una resistencia muy alta y resistencia a la corrosión en agua de mar. El legendario K278 Komsomolets recibió un casco resistente de titanio y logró alcanzar una profundidad de cerca de 1000 metros, el doble de las profundidades operativas típicas de la mayoría de los submarinos de acero. Pero hubo que pagar por ello con un costo colosal del material y su procesamiento. El titanio es difícil de soldar, requiere un ambiente protegido, tecnologías costosas y alta cualificación. Como resultado, estos experimentos quedaron más como una vitrina de posibilidades que como un estándar masivo. Hoy en día, el enfoque principal en el desarrollo de cascos submarinos no es el cambio total al titanio, sino el perfeccionamiento de los aceros aleados. Las nuevas aleaciones se diseñan para tener un límite elástico y una resistencia aún mayores, pero manteniendo suficiente plasticidad. Un metal demasiado rígido es peligroso. Puede no deformarse y agrietarse repentinamente al superar el límite. El desafío de los metalurgistas es encontrar el equilibrio donde el casco primero ceda, un poco bajo presión, distribuyendo las tensiones, y solo después, muy lejos de las condiciones normales de operación, alcance valores críticos. Para esto, ajustan el contenido de níquel, cromo, molibdeno, añaden microaleantes, controlan el tamaño del grano y el tratamiento térmico. Algo importante: en los submarinos no trabaja solo un cilindro sólido. Dentro del casco resistente hay un conjunto de cuadernas, refuerzos longitudinales y mamparos que distribuyen la carga y evitan que el casco se arrugue como una lata de conservas. Todos estos elementos también se fabrican con aceros especiales y sus uniones con la pared del casco se calculan para evitar concentraciones de estrés. Cada ventana, escotilla o abertura para equipos es un refuerzo complejo que debe garantizar que la presión del agua no encuentre un punto débil. Los ingenieros realizan innumerables cálculos usando métodos de elementos finitos, verificando cómo se comporta el casco a diferentes profundidades, con el impacto de las olas y durante las maniobras. Si imaginamos el viaje de un submarino hacia las profundidades,
A nivel del metal se ve así. Con cada 10 metros de inmersión, la presión aumenta aproximadamente 1 atmósfera. A 100 metros ya es 10 veces la presión de la superficie. A 500 metros, 50 veces. El acero del casco resistente trabaja todo este tiempo en régimen de deformación elástica. Se comprime ligeramente. El diámetro del casco se reduce unos milímetros, pero después de emerger, vuelve a sus dimensiones originales. El objetivo de los ingenieros es garantizar que incluso a la máxima profundidad permitida, el margen hasta el límite de fluencia siga siendo considerable. Cada año, la humanidad consume más de 100.000 toneladas de tungsteno, un metal tan duro que incluso su extracción requiere herramientas de tungsteno. Pero pocos saben que uno de los principales proveedores de este recurso estratégico es Vietnam. Entre la selva, donde el vapor y la niebla se mezclan con el aroma de las flores, se esconde la mina Nguyen Phao, una de las más grandes del mundo. Allí, bajo tierra, ocurre un proceso similar a la alquimia. De mineral gris nace el metal que da forma a tanques, brocas y aviones. ¿Cómo transformó Vietnam la selva en el corazón industrial de la metalurgia mundial? Quédate hasta el final y descubrirás lo que incluso las grandes corporaciones callan. Vietnam no es solo paisajes exóticos y cultura milenaria. Este país es un jugador inesperado pero clave en la arena mundial de extracción de tungsteno, un metal de importancia estratégica. Su extraordinaria resistencia y su inigualable capacidad térmica hacen del tungsteno un elemento indispensable en el mundo moderno. Tiene aplicaciones desde la ingeniería de alta tecnología, donde forma herramientas de corte, hasta la industria militar, donde garantiza la resistencia superior del blindaje y el poder de penetración de los proyectiles. De hecho, el tungsteno es el corazón de acero de la industria, y Vietnam juega un papel crítico en el suministro de este recurso vital. De su disponibilidad depende el desarrollo de muchas tecnologías clave. Información inesperada, ¿no es así? Los principales yacimientos de tungsteno en Vietnam están concentrados en la región donde se ubica la mundialmente conocida mina Nguyen Phao. Este complejo minero es uno de los más grandes del mundo, combinando tecnologías modernas con el paisaje único de la selva vietnamita. La idea misma de integrar una instalación industrial en tal ecosistema es un desafío, pero Vietnam hace esfuerzos significativos para minimizar el impacto ambiental, combinando una extracción eficiente con una actitud responsable hacia la naturaleza. El tungsteno, a diferencia de otros metales, no existe en forma pura y nativa. Se extrae en forma de mineral, siendo el más común la wolframita, un compuesto complejo de hierro, manganeso y tungsteno. Este diamante de acero se esconde profundo en las entrañas de la tierra, a menudo rodeado de otras rocas. En las minas vietnamitas, como la mundialmente famosa Nguyen Phao, los mineros realizan diariamente un trabajo titánico. Con equipos mineros avanzados, potentes perforadoras, martillos neumáticos y excavadoras especializadas, extraen el mineral que contiene wolframita, desde túneles subterráneos y canteras a cielo abierto. Es un proceso complejo y laborioso que requiere precisión y el cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad para alcanzar la valiosa materia prima, escondida en las profundidades. En las plantas de procesamiento, ubicadas cerca de las minas, el mineral pasa por una serie de procesos. Los enormes pedazos de mineral extraídos de las profundidades, que a veces pesan cientos de kilogramos, llegan al procesamiento primario. Allí los reciben trituradoras colosales, máquinas gigantes que con una fuerza increíble muelen los bloques de piedra.
Con un estruendo ensordecedor y vibración, estas máquinas parecen masticar la roca, transformándola en fracciones más pequeñas. Luego, el mineral triturado pasa a los molinos. Son enormes tambores giratorios dentro de los cuales hay bolas metálicas. Por acción de la rotación y la gravedad, estas bolas muelen incansablemente los pedazos de mineral, transformándolos en un polvo finísimo, casi como harina. Es un espectáculo de movimiento constante, potencia y transformación, donde la masa mineral cruda se convierte paso a paso en un concentrado listo para el procesamiento posterior, liberando la valiosa wolframita. El concentrado de wolframita purificado se procesa luego en plantas especializadas. Allí pasa por un tratamiento químico para obtener tungsteno puro, que después puede alearse con otros metales, como níquel o hierro, para crear aleaciones con propiedades especiales: mayor resistencia, durabilidad o resistencia térmica. El tungsteno es el metal más duro, lo que permite usarlo para fabricar herramientas que resisten cargas extremas. Tiene el punto de fusión más alto entre todos los metales, 3422 grados Celsius, lo que lo hace ideal para aplicaciones en ambientes de alta temperatura. Es muy denso, casi igual que el oro, lo cual es importante para ciertas aplicaciones. El tungsteno es indispensable en la industria militar para fabricar blindaje superresistente y núcleos de proyectiles perforantes, que garantizan alta capacidad de penetración. Brocas, fresas y barrenas de aleaciones de tungsteno pueden cortar las rocas más duras, lo cual es crucial en la industria petrolera, gasífera y minera. ¿Ven la ironía? Incluso para extraer wolframita, para obtener tungsteno, se necesita tungsteno. Este material superresistente se usa activamente en la construcción de maquinaria, para la producción de herramientas de corte, utilizadas en el trabajo de metales, así como en la fabricación de piezas que deben soportar altas temperaturas y desgaste. ¿Y sabían que con tungsteno se hacen instrumentos quirúrgicos? ¿Hay médicos por aquí? Confirmen o desmientan esta información en los comentarios. Para apreciar realmente el poder del tungsteno, imaginen esto. 1 kilogramo de tungsteno puro puede transformarse en una broca capaz de perforar hasta 1000 metros de roca. Esto demuestra la increíble eficiencia de este metal y su contribución significativa al desarrollo de la industria y las tecnologías. Vietnam posee una de las mayores reservas confirmadas de tungsteno del mundo. Las cifras exactas pueden variar según la fuente, pero según diversas estimaciones, las reservas de mineral de wolframita en el país alcanzan millones de toneladas. Esto garantiza una perspectiva de extracción a largo plazo. Anualmente, de las minas vietnamitas, en particular del complejo Nui Phao, se extraen aproximadamente 15.000 toneladas de tungsteno en términos de metal puro o concentrado de tungsteno. Esta cifra convierte a Vietnam en uno de los 5 principales países productores de tungsteno del mundo, compitiendo con gigantes como China y Canadá. El tungsteno vietnamita representa una porción significativa del suministro mundial. Aunque China sigue siendo el jugador dominante, Vietnam juega un papel críticamente importante en la diversificación de las fuentes de suministro, lo cual es vital para la estabilidad global del mercado de metales estratégicos. La industria minera y de procesamiento de Vietnam, relacionada con el tungsteno, proporciona miles de empleos para la población local, incluyendo ingenieros, mineros, técnicos y personal administrativo.
En el corazón mismo de Vietnam, donde las selvas centenarias susurran sus secretos verdes y el aire húmedo está impregnado con aromas de flores exóticas, se esconde una perla inesperada de la modernidad, la mina Nui Phao. No es simplemente una instalación industrial, es una simbiosis asombrosa del incansable trabajo humano y la grandeza de la naturaleza virgen. Aquí, entre las copas esmeralda de los árboles, que se elevan hacia el cielo, y los torrentes impetuosos que atraviesan las cordilleras, la mano humana penetra en las entrañas de la tierra. Cada año, el mundo desecha más de 50 millones de toneladas de basura electrónica. Pero hay un país que decidió cambiar esta estadística para siempre: Corea del Sur. Aquí, en la fábrica ultramoderna de LG Chem, las baterías viejas no se tiran, se renacen. Litio, cobalto, níquel, metales que antes yacían en vertederos, ahora alimentan nuevamente autos eléctricos y smartphones. Pero detrás de esta limpieza hay algo más que simple tecnología. Es toda una filosofía de nuevo mundo, donde residuos se vuelven recurso y la ingeniería es arte de salvar el planeta. ¿Qué esconde esta fábrica que transforma basura en oro del futuro? Quédate hasta el final y verás lo que no muestran ni en reportajes científicos. Jun Ji-hoon siempre soñó con hacer algo significativo por el planeta. Desde niño, observando el rápido desarrollo tecnológico, veía también el reverso de la moneda: montañas de basura electrónica que crecían cada año. Las baterías, parte inseparable de nuestra vida cotidiana, le parecían un desafío especialmente preocupante. Su cantidad limitada de materia prima y el daño potencial al medio ambiente tras usarlas no lo dejaban en paz. Por eso, cuando Corea del Sur anunció un ambicioso programa nacional de reciclaje de baterías de litio, Jun sintió que encontró su vocación. El país que se convirtió en líder mundial de producción electrónica ahora pretendía encabezar también el movimiento por su desarrollo sostenible. Y la fábrica LG Chem en Seúl era uno de los buques insignia de esta revolución ecológica. Finalmente, Jun Ji-hoon estaba frente a enormes paredes de vidrio del edificio, que parecía más galería de arte que instalación industrial. Ninguna chimenea humeante, ningún ruido fuerte, solo líneas limpias y arquitectura impresionante que reflejaba filosofía de producción verde. Bienvenido a nuestro futuro, señor Jun. Lo saludó una voz amable. Era Lee Jong-hoo, director de la fábrica, hombre canoso de ojos brillantes que irradiaba entusiasmo. Prepárese para algo realmente impresionante. El señor Lee llevó a Jun a la entrada donde ya los esperaba un carrito eléctrico. Durante el viaje al primer taller, Lee Jong-hoo hablaba sobre la filosofía de la fábrica. Aspiramos a economía circular absoluta, explicaba. Cada batería usada no es basura, sino recurso valioso que espera su renacimiento. No solo reciclamos, devolvemos a la vida. Su camino pasaba por corredores transparentes, desde donde se abría vista a jardines panorámicos que rodeaban los talleres de producción. No se parecían a ninguna fábrica que Jun viera antes. Incluso el aire estaba limpio y fresco, libre de cualquier olor industrial. Finalmente llegaron al primer taller, la terminal de recepción. Jun Ji-hoon esperaba ver montañas de baterías sucias y dañadas, pero en cambio vio un orden impresionante. Todas las baterías que llegaban aquí estaban cuidadosamente clasificadas y colocadas en contenedores herméticos. Recibimos baterías de toda Corea del Sur y también de otros países asiáticos, explicó Lee Jong-hoo.
Y lo más importante, no solo baterías de autos eléctricos, sino también de teléfonos móviles, laptops, herramientas eléctricas, cualquier dispositivo alimentado por acumuladores de litio. Jun observaba asombrado cómo manipuladores robóticos de LG Chem, moviéndose, descargaban contenedores. Estos robots estaban diseñados no solo para mover cargas, sino para diagnóstico primario e identificación de tipos de baterías. Cada movimiento estaba perfeccionado hasta la excelencia. La fase inicial es desmontaje, continuó Lee. Aquí empieza la magia. Pasaron al siguiente taller de desmontaje. Aquí, tras gruesas divisiones de vidrio, trabajaban robots aún más complejos. Desmontaban cuidadosamente baterías, separándolas en componentes individuales, carcasas, electrodos, separadores. Todo el proceso estaba completamente automatizado para minimizar riesgos humanos y asegurar máxima eficiencia. Cada batería tiene su pasaporte único, dijo Lee señalando pantalla donde se mostraba información detallada sobre batería específica. Conocemos su tipo, fabricante, fecha de producción. Esto nos permite optimizar proceso de desmontaje y asegurar máxima calidad de materiales extraídos. Tras desmontaje, componentes de baterías llegaban a siguiente etapa más importante, taller hidrometalúrgico. Este era el corazón de la fábrica. El aire aquí era un poco más húmedo, y en el ambiente se sentía ligero sabor metálico. Aquí usamos procesos químicos para extraer metales valiosos, explicó Lee Jong-hoo. Litio, cobalto, níquel, manganeso. Este es el verdadero oro de nuestro siglo. Jun Ji-hoon imaginaba complejas reacciones químicas que ocurrían en estos enormes tanques. Gracias a hidrometalurgia, metales valiosos se disolvían en soluciones especiales y luego, mediante electrólisis y otras tecnologías, se separaban en forma pura. Este proceso nos permite extraer 90% de materiales de cada batería, dijo Lee con orgullo. Imagina, de una batería usada obtenemos casi todos sus componentes de vuelta al ciclo de producción. Es paso increíble hacia reducción de necesidad de recursos primarios y minimización de residuos. Jun Ji-hoon estaba impresionado. No era solo fábrica, era verdadero laboratorio del futuro donde residuos se transformaban en nuevos materiales. Pasaron al siguiente, taller de procesamiento de materiales secundarios, donde litio, cobalto y otros metales ya extraídos pasaban por limpieza final y preparación para uso posterior. Eran gránulos y polvos brillantes que parecían piedras preciosas. Estos materiales luego se envían de vuelta a fabricantes de acumuladores, contó Lee. LG Chem, Samsung SDI, SK Innovation. Todos usan nuestros materiales reciclados para crear baterías nuevas de alta calidad. Es verdadero ciclo cerrado. Jun Ji-hoon entendió que no era simple reciclaje, era renacimiento. Cada batería reciclada recibía oportunidad de nueva vida, convirtiéndose en parte de nuevo auto eléctrico, nuevo smartphone o nuevo acumulador de energía. Era verdadera economía circular en acción. Al final del recorrido, Lee Jong-hoo invitó a Jun al centro de control, que parecía nave espacial. Grandes pantallas mostraban datos sobre cada etapa de producción, y operadores monitoreaban indicadores en tiempo real. Nuestra meta es reciclar 500.000 toneladas de litio al año,
dijo Lee señalando gráfico que mostraba rápido crecimiento de volúmenes de reciclaje. Esto nos permitirá reducir significativamente dependencia de importación de materia prima y hacer a Corea del Sur aún más sostenible e independiente. Jun Ji-hoon sintió cómo lo llenaba inspiración. Vio no solo fábrica, sino esperanza de futuro, donde tecnología y ecología van de la mano. Donde cada paso, cada invento ingenieril, está dirigido a preservar nuestro planeta. Y lo más interesante, agregó Lee sonriendo, todos estos procesos, toda esta infraestructura compleja, funciona gracias a energía renovable. Paneles solares en el techo, sistemas geotérmicos de calefacción. Aspiramos a cero emisiones de carbono. Jun Ji-hoon, que salió de la fábrica LG Chem ya al atardecer, se sentía otra persona. Vio el futuro, y ese futuro era brillante, limpio y ecológico. Corea del Sur, país de alta tecnología, mostró al mundo entero que se puede no solo producir, sino también consumir responsablemente, dando nueva vida a cosas viejas. La historia sobre reciclaje de baterías en Corea del Sur, que alguna vez consideró solo noticias, ahora se volvió realidad viva para él. Sabía que su propio trabajo, sus propias ideas, ahora serían parte de este movimiento grandioso mundial. Movimiento hacia mundo, donde cada recurso es valioso, donde cada residuo tiene potencial, donde economía circular no es solo tendencia sino necesidad vital. Y estaba orgulloso de ser parte de esta era de renacimiento. Cada año se crean en el mundo más de 100 millones de toneladas de acero, pero solo su parte más resistente se convierte en el corazón de puentes gigantes. En China existe una fábrica donde nacen cadenas de acero tan largas como una persona y con peso superior a 3 toneladas. Cada eslabón aquí se forma bajo presión de decenas de miles de toneladas para luego sostener ciudades enteras sobre el agua. Suena como fuerza creada por dioses del metal, pero es ciencia exacta, donde hasta una microfisura puede decidir el destino del puente. ¿Cómo nace de un trozo informe de acero un eslabón capaz de resistir un terremoto? Quédate hasta el final y verás cómo crean la columna vertebral de los puentes más poderosos del planeta. El inicio de la gran historia de cadenas para puentes siempre comienza con laminado de acero, la base, materia prima sin la cual es imposible imaginar cualquier estructura potente. En esta fábrica de China usan aleaciones de acero especiales, desarrolladas específicamente para resistir cargas increíbles. No se parecen al acero común que usamos en vida cotidiana. Es material resistente que combina fortaleza, flexibilidad y durabilidad. Todo necesario para que un eslabón de cadena de puente resista kilotones de presión, impactos climáticos e incluso oscilaciones durante terremotos. El metal llega a la fábrica como grandes barras y bloques de acero. El peso de cada bloque a veces alcanza 3 toneladas, aproximadamente como la mitad de un camión. Imagina esta pieza masiva de metal, que se convertirá en parte de cadena inquebrantable. Cada bloque pasa por procesamiento preliminar para obtener estructura uniforme sin microfisuras ni defectos, pues hasta la menor debilidad puede poner en riesgo la seguridad de todo el puente. Estas aleaciones se crean para que sean no solo súper resistentes, sino que conserven elasticidad, porque las estructuras de puentes están constantemente sometidas a cargas dinámicas. Oscilan por viento, se expanden y contraen por cambios de temperatura, resisten golpes e incluso movimientos del suelo.
Por eso la cadena debe ser un poco viva, flexible pero firme. El proceso técnico comienza con verificación rigurosa de composición química del acero. Sensores especiales y análisis de laboratorio garantizan que el material cumple todos los estándares estrictos. Solo después el laminado va a máquinas donde formarán estos eslabones gigantes capaces de sostener un puente pesadísimo. El laminado pasa por prensas de tornillo enormes, máquinas capaces de extraer del metal la forma del futuro eslabón. Un eslabón para cadena de puente es un óvalo gigante de acero, a veces de más de 2 metros de largo y peso cercano a 3 toneladas. Imagina cuánta fuerza se necesita para formar tal eslabón. Después de que del laminado resistente se forma la forma general del eslabón, llega a la siguiente etapa clave de producción: procesamiento en prensa enorme. Esta prensa es verdadero monstruo entre máquinas industriales, capaz de procesar metal de peso y dimensiones increíbles. En esta prensa gigante no solo doblan y compactan el eslabón, sino literalmente le dan la forma necesaria para trabajo perfecto de toda la cadena del puente. Aquí ocurre ajuste fino de su geometría, para que cada eslabón se conecte suavemente con el siguiente, sin obstaculizar movimiento, pero asegurando acople firme y confiable. El proceso se ve increíblemente complejo y preciso. El metal en la prensa se somete a presiones enormes, miles y a veces decenas de miles de toneladas de fuerza comprimen el eslabón tanto que adquiere dimensiones y forma necesarias. Es muy importante que la superficie del eslabón permanezca lisa y fuerte. Cualquier fisura o irregularidad puede causar ruptura, inaceptable para elemento responsable de estructura de puente. Junto con doblado, ocurre compactación de estructura del metal. Este proceso aumenta resistencia interna del eslabón, lo hace más resistente a golpes y duradero en diversas condiciones climáticas y operativas. Como resultado, el eslabón sale no solo gigante en tamaño y peso, sino también increíblemente resistente. Uno de los momentos clave es ajuste de dimensiones precisas. Los eslabones deben ser perfectamente compatibles para formar en conjunto una cadena móvil pero fuerte. El siguiente eslabón debe pasar libremente por el anterior sin atascos, pero al mismo tiempo no permitir holgura ni aflojamiento. Cada detalle tiene impacto colosal en confiabilidad general del puente. La precisión con que trabaja la prensa se logra mediante control computarizado y sensores que controlan no solo presión, sino forma del metal en tiempo real. Es proceso de alta tecnología que combina múltiples máquinas y personas para crear producto perfecto. Tras salir de la prensa, el eslabón pasa a procesamiento adicional: pulido, lijado, inspección. Allí se verifica en busca de defectos mínimos, se mide tamaño exacto y se evalúa preparación para ensamblaje en cadena. Cada pieza debe pasar control de calidad, pues de su perfección depende seguridad de miles de personas y duración de vida del puente. En la fábrica trabajan más de 1000 obreros e ingenieros que aseguran seguridad y altos estándares de producción. Aquí anualmente fabrican más de 5000 de estos eslabones gigantes. China sigue siendo el mayor productor mundial de acero, impactando directamente volúmenes de fabricación de productos a gran escala como cadenas de puentes. Según resultados de septiembre de 2025, la producción de acero en China fue aproximadamente 73.500.000 toneladas, aunque 5% menos, comparado con año anterior, aún hace enorme contribución al mercado mundial del acero.
El número total de puentes en China, equipados con tales sistemas colgantes, ya supera 4.000. Y esta cifra sigue creciendo activamente, pues el país desarrolla constantemente infraestructura de transporte para mejorar logística y conexión entre regiones. Para comparar, en el mundo hay cerca de 10.000 grandes puentes colgantes, y aproximadamente un tercio de ellos tiene precisamente tales cadenas gigantes de acero fabricadas con tecnologías similares a las usadas en esta fábrica de China. El crecimiento de exportación de acero desde China tiene impacto sustancial en precios mundiales de estos productos metálicos. Primero, la expansión de suministros al mercado internacional crea presión adicional sobre oferta, lo que frecuentemente lleva a reducción de precios. En los últimos 2 años, China estableció récord por volúmenes de exportación de acero que superaron 110 millones de toneladas, y se espera que esta tendencia de crecimiento continúe. Mientras tanto, la producción interna de acero en China disminuye y el consumo cae, lo que obliga a productores a buscar mercados externos. Como resultado, surge riesgo de saturación del mercado mundial, y productores locales en otros países sienten necesidad de bajar precios para mantener competitividad. Italia planea para 2026 completar el puente colgante más grande del mundo, con longitud superior a 3 kilómetros. Para tales puentes se necesitan cadenas de acero superresistentes para sostener estructuras en zonas sísmicas, confirmando aplicación futura de tecnologías de fabricación de eslabones gigantes. Imagina un cable que no solo puede conducir corriente, sino también soportar un rayo, la presión subterránea y décadas de funcionamiento sin fallos. ¿Dónde nace? En fábricas donde el cobre se estira hasta el grosor de un cabello y los polímeros se funden en torres tan altas como un edificio de 10 pisos. Aquí se crean las arterias de la energía, las mismas que alimentan ciudades enteras. Pero el verdadero secreto es otro. ¿Cómo un error de una micra puede arruinar un proyecto millonario? Mira hasta el final y descubrirás qué hay realmente dentro de un cable de potencia que mantiene el mundo iluminado. ¿Y en tu país todavía usan líneas aéreas o ya están pasando a las subterráneas? Una parte significativa de la red energética de Estados Unidos fue construida hace varias décadas y necesita modernización. La sustitución de las viejas líneas aéreas por cables subterráneos de alta tensión es una de las tendencias clave para aumentar la fiabilidad y la resiliencia de la red. Nos encontramos en las instalaciones de una de las empresas líderes en la producción de productos de cable, donde nacen las soluciones para la infraestructura energética del futuro. Es un complejo de alta tecnología que combina años de experiencia, desarrollos científicos avanzados y los equipos más modernos. Nuestra misión es proporcionar al mundo cables fiables, eficientes y seguros, capaces de soportar cargas extremas y funcionar en las condiciones más difíciles. Cada gran proyecto comienza con elementos fundamentales. Para nosotros, esto es materia prima de alta calidad. En la base del cable se encuentra el conductor, el corazón que conduce la corriente eléctrica. Utilizamos cobre o aluminio, cuidadosamente seleccionados por su pureza y conductividad eléctrica. Estos metales nos llegan en forma de varillas o alambrón y son el punto de partida para la creación de un conductor fiable. La primera etapa de producción es el trefilado. En talleres especializados, con la ayuda de potentes máquinas de trefilado, el grueso alambrón se transforma gradualmente en un alambre fino del diámetro deseado. Este proceso requiere una alta precisión y un control constante,
ya que incluso las desviaciones más pequeñas pueden afectar las características eléctricas del futuro cable. Utilizamos un trefilado de múltiples etapas, que permite lograr una geometría y propiedades mecánicas ideales del alambre. El alambre obtenido se dirige luego a las máquinas de cableado. Aquí, cientos o miles de alambres individuales se unen en un único conductor monolítico. La configuración del cableado puede ser diferente, desde la clásica redonda hasta la sectorial, lo que garantiza la compacidad y el uso eficiente del espacio dentro del cable. El cableado no solo le da resistencia al conductor, sino que también optimiza sus características eléctricas, reduciendo el efecto pelicular y las pérdidas de energía. Cada conductor pasa por un estricto control de calidad para garantizar la ausencia de defectos. Una vez que el conductor está formado, llega una etapa críticamente importante: la aplicación del aislamiento. Es el núcleo de la protección del cable, que garantiza su resistencia eléctrica y seguridad. Los cables de alta tensión requieren el más alto nivel de aislamiento, por lo que utilizamos materiales poliméricos modernos. Su excepcional resistencia dieléctrica, resistencia a altas temperaturas y durabilidad lo convierten en la elección ideal. El proceso de aplicación del aislamiento se realiza en líneas de extrusión verticales. Son una de las estructuras más altas de nuestra fábrica, alcanzando varias decenas de metros. Aquí, el conductor pasa por un cabezal de extrusión especial, donde en una sola pasada se le aplican 3 capas: una pantalla semiconductora interna, el aislamiento principal de polietileno reticulado y una pantalla semiconductora externa. Las pantallas semiconductoras desempeñan un papel clave en la nivelación del campo eléctrico, previniendo la aparición de descargas parciales que podrían dañar el aislamiento. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de absoluta limpieza, en las llamadas salas blancas, donde se controla estrictamente la cantidad de partículas de polvo en el aire para evitar cualquier impureza en el aislamiento. Después de la extrusión, el cable pasa por zonas de vulcanización y enfriamiento. En la torre de vulcanización, bajo la influencia de alta temperatura y presión, el polietileno adquiere su estructura reticulada final, lo que mejora significativamente sus propiedades mecánicas y térmicas. Luego, el cable se enfría lentamente, lo que previene tensiones internas y deformaciones. Este ciclo es vital para garantizar la durabilidad y fiabilidad del aislamiento en condiciones de servicio. La siguiente etapa es la aplicación de una pantalla metálica. Puede ser un enrollamiento en espiral de alambres de cobre o una cinta de cobre. La pantalla metálica cumple varias funciones importantes. Sirve para la puesta a tierra, protege de las influencias electromagnéticas externas y, lo más importante, garantiza la seguridad en caso de daño del aislamiento, desviando la corriente de cortocircuito. Prestamos especial atención a la densidad y uniformidad de la aplicación de esta capa. Para los cables destinados a ser instalados en condiciones especialmente difíciles, por ejemplo, en el suelo con posible daño mecánico o bajo el agua, se prevé una protección adicional: el blindaje. Puede ser un enrollamiento de cintas o alambres de acero, que proporciona una protección mecánica excepcional contra las influencias externas. Los cables blindados tienen una mayor resistencia a la tracción, a los impactos y a la abrasión, lo que garantiza su funcionamiento incluso en los entornos más hostiles. La etapa final es la aplicación de una cubierta protectora externa. Está hecha de compuestos poliméricos especiales, resistentes a la radiación ultravioleta, la humedad, los productos químicos y los daños mecánicos. La cubierta externa es la primera línea de defensa de todo el cable, protegiéndolo de los factores agresivos del medio ambiente. Utilizamos diferentes tipos de cubiertas
dependiendo de las condiciones específicas de servicio, incluidos materiales que no propagan la llama para aumentar la seguridad contra incendios. Realizamos pruebas de alta tensión, verificamos la resistencia dieléctrica del aislamiento, medimos las descargas parciales. Son chispas microscópicas que pueden indicar defectos ocultos en el aislamiento. Nuestro objetivo es detectar cualquier punto débil potencial antes de que el cable salga de la fábrica. También controlamos la resistencia del conductor, el grosor del aislamiento, las dimensiones geométricas, las propiedades mecánicas y muchos otros parámetros para asegurarnos de que cada metro de nuestro producto cumple con los más estrictos estándares internacionales. Además, se realizan pruebas de durabilidad, resistencia a los ciclos de calentamiento-enfriamiento, exposición a ambientes agresivos y radiación ultravioleta. Solo los cables que han superado con éxito todas estas pruebas reciben la autorización para ser enviados al cliente. Esto garantiza que nuestro producto servirá durante décadas, cumpliendo de manera fiable sus funciones. Cuando el cable ha pasado todas las verificaciones, se enrolla en tambores especiales de gran diámetro. Cada tambor se etiqueta cuidadosamente, indicando todos los datos técnicos necesarios. Luego, los cables terminados se transportan a los lugares de instalación, donde se convertirán en parte de la red energética global. Es importante señalar que la fiabilidad de una línea de cable no solo depende del propio cable, sino también de la calidad de su instalación y de la colocación de los terminales y empalmes. Estos componentes son una parte integral del sistema de cable, asegurando una conexión eléctrica fiable y la hermeticidad del cable. Nuestros especialistas también proporcionan consultas y formación sobre la instalación correcta para garantizar el funcionamiento impecable de todo el sistema. Cada año, en el mundo, desaparecen casi 1.000 millones de neumáticos. Se pudren en vertederos, arden, contaminan el aire, se convierten en focos de enfermedades. Pero una mujer de Nigeria se atrevió a hacer lo imposible: convertir la basura en beneficios y en un futuro. Su fábrica, Free Recycle, hoy da una segunda vida a 1 millón de neumáticos, creando con ellos coloridos parques infantiles, baldosas y carreteras. ¿Cómo un simple montón de suciedad se convierte en un material de construcción? ¿Y por qué esta historia puede cambiar todo el mundo del reciclaje de residuos? Mira hasta el final. El secreto realmente vale la pena. La empresa Free Recycle fue fundada por Ifedolapo Runsewe en 2018. En las instalaciones de la empresa se almacenan más de 1 millón de neumáticos. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte del problema. Cada año, la gente desecha casi 1.000 millones de neumáticos. En la mayoría de los países, simplemente se acumulan en los vertederos, porque su reciclaje es costoso y complicado. Estos montones pueden contribuir a la propagación de la malaria en Nigeria, ya que en los neumáticos se acumula agua estancada, que sirve como lugar de cría para los mosquitos. En Lagos y sus alrededores, la metrópolis más grande de Nigeria, se concentra más de la mitad de todos los coches del país. Es muy probable que los neumáticos viejos acaben en manos de un mecánico de carretera como Samuel. Él guarda todos los neumáticos que no puede reparar y los vende a la empresa Free Recycle. Por cada neumático recogido, Samuel y otros dueños de talleres reciben aproximadamente 30 céntimos. La carga de hoy se almacenará en el aparcamiento detrás de la fábrica de 2,5 acres de Free Recycle. Nadie pensó que Ifedolapo podría convertir un montón de neumáticos en dinero cuando estaba a punto de abrir la empresa. Otros la consideraban loca. Sin embargo, ahora tiene más de 100 empleados, y la empresa recibe solo 16 céntimos por cada neumático reciclado. En octubre de 2022 se recicló el primer neumático.
La primera tarea es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. El desbarbador es una máquina que quita las pestañas en unos 20 segundos y fue una de sus primeras inversiones. Luego, los neumáticos pasan por una trituradora que los divide en 4 o 5 piezas manejables. Cada hora, la empresa procesa alrededor de 150 neumáticos de coche. Sin embargo, los neumáticos son difíciles de reciclar por las mismas razones que los hacen resistentes. La trituradora de neumáticos de la empresa, en las afueras de Lagos, desgarra los neumáticos en pedazos. En los tambores se muelen en trozos aún más pequeños. Los restos son rastrillados por los trabajadores hacia una criba vibratoria, y grandes aspiradoras limpian el aire del polvo de caucho. Los fragmentos pequeños, de no más de 5 milímetros, caen a través de la criba, mientras que los más grandes vuelven al proceso y se someten a una nueva trituración. Los fragmentos metálicos restantes son extraídos por imanes. Estas son las fibras de refuerzo, a menudo compuestas de nylon, plástico u otro material sintético. Ahora solo queda el caucho. La última criba vibratoria los separa en dos tamaños: un granulado de 3 a 5 milímetros, que es lo suficientemente resistente para ser utilizado como material de carretera, y un polvo, que proporciona una sensación más suave, adecuada para parques infantiles y deportivos. El granulado de caucho gira en mezcladoras calientes. Para mantenerlo todo unido, se utiliza un aglutinante de poliuretano. Encontrar la proporción ideal que funcionara en el clima tropical de sabana de Nigeria llevó mucho tiempo. Lo que puede funcionar, digamos, en Europa, puede no funcionar aquí en términos de combinación o receta. Todo lo que tienes que hacer es averiguar qué funciona mejor. El color se cambia con colorantes. La mezcla de color se añade primero al molde en una capa delgada. Luego, el resto del ladrillo se llena con una mezcla de caucho sin colorear, lo que reduce el costo de producción. Después de eso, se prensa a mano y se coloca en bandejas. Luego se seca en un horno durante 8 horas. Debido al inestable sistema de suministro eléctrico de Nigeria, la empresa se ve obligada a generar la mayor parte de la energía que consume. Producimos el 80% de la electricidad internamente, con generadores diésel. Las baldosas secas son extraídas de los moldes por los trabajadores. En un día, producen casi suficientes piezas para cubrir una pista de tenis entera. De cada neumático, se obtienen unos 25 ladrillos de goma con forma de hueso de perro. Ahora están listos para ser enviados. El reciclaje de neumáticos es un negocio de 12.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de ellos se reciclan, y muchos se queman para obtener energía en Estados Unidos, Europa y Japón. El combustible derivado de neumáticos arde más limpio que el carbón y es más barato que el gas natural. Sin embargo, en términos de emisiones, no se queda atrás de otros combustibles fósiles. Otro método, la pirólisis, implica calentar los neumáticos a temperaturas muy altas, en ausencia de oxígeno. Los defensores de este método afirman que es la forma más ecológica de reciclar materiales, pero los altos costos de energía conllevan una baja rentabilidad del negocio. Un tercio de los neumáticos reciclados en Estados Unidos se utiliza como mantillo para jardines o como nuevo pavimento para parques infantiles y edificios residenciales. Cuando en la década de 1800 Charles Goodyear colocó accidentalmente caucho tratado con azufre en un horno, descubrió la vulcanización, un método para endurecer el material. Esto fortaleció el caucho y aumentó su resistencia a las altas temperaturas, exactamente lo que deben tener los neumáticos para automóviles. A principios del siglo XX, hubo una explosión en la producción de caucho, ya que cada vez más estadounidenses comenzaron a conducir coches, y la mayor parte del caucho lo producían las plantaciones del sudeste asiático. Después de eso, los aliados necesitaron mucho caucho para la producción de camiones, coches y aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial.
El caucho sintético fue creado como resultado de la necesidad de Estados Unidos de que sus principales productores encontraran otras fuentes. Para aumentar la durabilidad, los neumáticos modernos se fabrican con una combinación de caucho sintético y natural, reforzado con fibras de plástico y metal. Sin embargo, a pesar de su durabilidad, tarde o temprano se desgastan, y el caucho viejo se acumula rápidamente. A finales del siglo XX, en los Estados Unidos se habían acumulado más de 1.000 millones de neumáticos viejos. Son capaces de flotar prácticamente a la superficie de los vertederos, filtrar venenos y retener gases como el metano. Además, arden con mucha facilidad. En Colorado, en 1987, se incendiaron unos 30 acres de neumáticos. Su extinción tardó más de una semana, y este evento aumentó la conciencia sobre este tipo de basura en todo el país. Unos años más tarde, se aprobó en todos los estados, excepto en 2, una legislación que apoyaba la aparición de un nuevo negocio de reciclaje de neumáticos. Para 2021, Estados Unidos había reducido la cantidad de neumáticos almacenados a 50 millones. Actualmente, un tercio de los neumáticos desechados en América se quema en fábricas de papel y hornos de cemento, y otro tercio se recicla en revestimientos de caucho, como el césped artificial. Menos del 20% de esta cantidad acaba en los vertederos. Sin embargo, los residuos de neumáticos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave en los países en desarrollo, como Nigeria. En las clasificaciones mundiales de sostenibilidad y reciclaje de residuos, este país se encuentra en el 10% inferior. Sin embargo, la empresa Free Recycle quiere cambiar esta situación. En Lagos, las baldosas para parques infantiles, como esta en una escuela internacional, son el producto más vendido de la empresa Free Recycle. Quedamos satisfechos con su servicio. El producto funciona bien. Los niños pueden saltar con gusto sobre el caucho grueso, que también simplifica la ampliación y la reparación. Simplemente lo sacas y lo reemplazas cuando añades nuevas estructuras o servicios. Free Recycle quiere cerrar todos los vertederos de neumáticos en Nigeria, pero por ahora el flujo de basura aumenta constantemente. Y esta no es la única preocupación de Ifedolapo.